La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Muy buenos días, amigas y amigos de La Razón. Estamos aquí para actualizar toda la información de todo lo que ha estado aconteciendo en el país en las últimas horas. Agradecemos a todos los que están conectados en esta transmisión a través de nuestra plataforma virtual y todas nuestras redes sociales. Así amanece este jueves 5 de diciembre la ciudad de La Paz con algo de neblina, sin embargo parece ser que más adelante va a estar algo soleado. Soy Andrea Condori y doy la bienvenida a mi compañero de trabajo Miguel Lascano. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, Andrea, todo bien, como tú bien decías. Hoy ha salido el sol, aunque tenue, no hay mucho, todavía sí un poco nublado, pero está asomando ya el sol, ¿no? Y eso es bueno. Ojalá que sea todo el día y que las lluvias también paren un poco, ¿no? Durante el fin de semana. Así es, Miguel. Un tema que está preocupando ahora a la población es el presupuesto general del Estado. Este documento, este proyecto de ley está en la Cámara de Diputados, en una comisión de la Cámara de Diputados. Y posteriormente deberá pasar al Pleno. Sin embargo, se teme de que la Asamblea Legislativa no pueda debatir este documento debido a las implosiones en las tres fuerzas políticas que componen el Parlamento. Miguel, es una situación que es preocupante. Varios diputados, analistas han estado observando ciertos artículos, ciertas disposiciones y bueno, esperemos de que la Asamblea pueda debatir este documento. De lo contrario, va a tener que pasar como ha pasado el año pasado, sin debate y así como lo ha mandado el Ministerio de Economía. Aprobado por un decreto supremo, ¿no? A partir del primer día del año. Eso es lo más probable, toda vez que quedan pocos días, hay un receso parlamentario y es difícil que en una semana puedan tratar el documento, ¿no? Porque primero tienen que pasar por la comisión, tienen que aprobarlo. Va a haber, me imagino, observaciones, después tiene que pasar al Pleno, después tiene que subir a la Cámara de Senadores, ahí tiene que ser el mismo trámite, pero difícil que puedan ponerse de acuerdo y puedan aprobar la ley financiera, ¿no? Para el próximo año. Así es, Miguel, va a ser un debate, si es que hay debate, si es que se logra instalar el debate, va a ser algo complicado. La Cámara de Diputados ha estado estancada ya hace unos 2 años, mínimamente. 2 años. La CAINCO ha advertido que el presupuesto general del Estado es una carta blanca para el endeudamiento. Es una situación que está preocupando también a los industriales. Los industriales también han salido a manifestar su preocupación por una disposición que pretende la confiscación de ciertos productos a ciertas empresas que pretendan subir el precio, ¿no? Ayer Pablo Camacho nos comentaba que hay una doble ley, ¿no? Debido a que existe la ley del agio y con eso justificaba y pedía a los proyectistas, en este caso el gobierno y el Ministerio de Economía, a que eliminen esta disposición. Sin embargo, también creo que la Asamblea tiene un rol fundamental en hacer este trabajo, ¿no? Tiene que ser debatido y ahí es donde se tiene que generar el debate. Así es, tú decías bien que hace 2 años está ahí una especie de estancamiento en la Asamblea, excepto en el Senado, pero en diputados sí hay muchos problemas. Y en estos 2 años no se han aprobado créditos, el gobierno siempre sale a decir que son más de $1.000 millones que no se han aprobado, creo que son alrededor de 1.100 o 1.200 millones de dólares. Y obviamente ahora el gobierno está buscando un atajo, y el atajo que ha buscado es hacerlo a través de la ley financiera, cosa de no pasar por la Asamblea y aprobar algunos créditos. Hay que ver bajo qué condiciones se pueden contratar esos préstamos, porque con el riesgo país que tenemos va a ser muy difícil que Bolivia pueda emitir bonos, que es lo que el gobierno pretende, para poder financiar algunas obras, ¿no? Que es lo que el gobierno está buscando, y también para apoyo presupuestario. Eso es para cubrir déficit fiscal, básicamente.
Así es, Miguel, y las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras han descartado participar en la reglamentación del presupuesto general del Estado y han solicitado eliminar el texto en su totalidad, Miguel. Sí, se está refiriendo, ellos están rechazando básicamente la disposición adicional séptima, ¿no? Que es el control que va a ejercer el Estado por este tema de agio y especulación en el mercado. Ahora, el gobierno ha aclarado que, ojo, no es, según el gobierno, no es un control a las empresas o un cuasi control a las empresas, sino es tratar de ver y poner orden en los intermediarios, que son los que están haciendo subir los precios, y ahí es donde está dirigida, digamos, esta disposición. Por eso es que les había pedido a los empresarios que apoyen en la reglamentación o ayuden en la reglamentación y pongan también su granito de arena, ¿no? Pero al parecer no va a suceder aquí. Así es, Miguel. Como comentábamos, varios diputados, analistas, economistas han estado criticando este proyecto de ley. Vamos a hablar ahora con el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. Él es un miembro adscrito a la Comisión de Política Económica en la Cámara de Diputados. Él ha observado por lo menos 7 artículos y 5 disposiciones. Ajá. Le vamos a preguntar a qué se deben todas estas críticas, que nos explique en profundidad. Le damos la bienvenida a Miguel Lascano y Andrea Condori, diputado. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Andrea y tocayo Miguel. Un gusto estar con ustedes en La Razón Radio. Diputado, buenos días. ¿Cuáles son las principales observaciones que usted hace al proyecto de la Ley Financiera 2025? Y, bueno, ¿cuáles serían los riesgos para el Estado, básicamente? Mil disculpas, no logré escuchar su pregunta. Sí, le decía, diputado, ¿cuáles son las principales observaciones que usted hace al presupuesto general del Estado y cuáles serían los riesgos fundamentalmente para la economía? Bueno, tenemos que distinguir 2 elementos aquí de análisis o debate. Una cosa son los números en sí del presupuesto, que es el agregado y el consolidado de el presupuesto de más de 450 entidades públicas que quedan en un solo presupuesto general del Estado. Y otra cosa es la ley financiera que aprueba ese presupuesto, que suele tener algunas previsiones de administración presupuestaria, pero en este caso, y bueno, y no solamente en este caso, ya es un modus operandi del gobierno y concretamente de Luis Arce Catacora, primero en su condición de ministro de Evo Morales, y ahora como presidente, que mete muchos aspectos de política económica, como quien dice, de contrabando en la ley financiera, que nada tiene que ver con el presupuesto. Entonces, mis observaciones al presupuesto en general son un montón. Nos podríamos pasar toda la mañana hablando de por qué están tan mal los números, pero lo resumo. El presupuesto lo hacen crecer en 12% con relación al de este año, cuando la economía solamente está creciendo exageradamente en 3%. O sea, el Estado crece 4 veces más que la economía, y así lo han hecho durante los últimos 18 años, al punto que hoy el presupuesto general del Estado equivale a más del 90% del PIB, de la economía formal de este país. ¿No? Por ahí van, o sea, como digo, prefiero concentrarme ahora, porque esos números no los vamos a poder cambiar, y concentrarme en la ley financiera. Y ahí hay muchos artículos de contrabando, como hemos dicho, 12 yo he identificado como los más nocivos, los más peligrosos para la economía del país y para la economía de la gente, por supuesto. Si quiere, comenzamos uno por uno al respecto. Adelante, diputado. El primero, ¿perdón? Adelante, diputado. Bueno, digamos, lo primero que me llamó la atención, que me parece un despropósito enorme, es el artículo 6, que le permite a las entidades territoriales autónomas, vale decir, alcaldías y gobernaciones, que incrementen la partida de sueldos y salarios, cuando lo que tienen que hacer es todo lo contrario. En el caso de la Alcaldía de La Paz, por ejemplo, no hay dinero para hacer obras de prevención y medidas de mitigación de riesgos, y básicamente quieren subir sueldos y salarios. Eso está totalmente mal. El siguiente artículo
observo es el artículo 13, que le permite al gobierno, al Ministerio de Economía, a prestarse 3.000 millones de dólares con bonos soberanos. Esto es ofrecer bonos con alto interés sin pasar por la asamblea, no sabemos para qué. Además, dice básicamente para también gestionar pasivos, es decir, ir y prestarse plata cara para pagar plata que no es tan cara. ¿Por qué digo prestarse plata cara? Porque la calificación de riesgo que tiene Bolivia, que se ha ido degradando en los últimos años, pero especialmente en el último año, ya es bajísima. Solamente la de Venezuela es peor. Esto quiere decir que las tasas de interés que podríamos obtener serían altísimas. Entonces, lo que quieren hacer para contrarrestar esto, y aquí voy al artículo 14, es permitirle al gobierno ir a fuentes multilaterales y bilaterales a contraer garantías, prestarse garantías. O sea, pagas garantías por un lado, 1.000 millones de dólares para ir a prestarte 3.000 millones de dólares y que no te cobren tan caro la tasa de interés por el riesgo que ello implica. Entonces son dos despropósitos enormes. Más quieren prestarse 3.000 millones de dólares para ir a pagar 3.500 millones de dólares, que es lo que vamos a tener que pagar en deuda externa, tanto en intereses y en capital este año. Luego estoy observando el artículo 15, que le autoriza al Ministerio de Economía ir a la CAF y prestarse 400 millones de dólares, que no dice para qué, una línea contingente, dice para shocks externos. O sea, esto es para el TGN, para seguir su despilfarro, y además sin pasar por la asamblea. Eso es altamente peligroso, digo yo. El artículo 18 es algo que nos tiene que preocupar enormemente, sobre todo a las generaciones futuras, puesto que está autorizando también al Ministerio de Economía a ir a hacer operaciones en mercado de carbono, es decir, ir a vender bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Básicamente, los países industrializados, las industrias, están obligadas por la regulación a no contaminar tanto. Rebajar esos niveles de contaminación que producen esas industrias a veces les resulta muy caro. Entonces, como tienen que tener, digamos, si están contaminando mucho, tienen que comprar bonos de carbono, que es básicamente en otra parte del mundo alguien está limpiando el medio ambiente. ¿Y cómo se limpia el medio ambiente? Con nuestros bosques. Entonces, extrañamente, esto está cuestionado. Hay una línea muy delgada en la Constitución, si se puede o no se puede hacer, pero definitivamente en la ley de la madre tierra, esa pachamamada grande del gobierno, decían que no se puede mercantilizar el medio ambiente, y ahora sí quieren mercantilizarlo, pero por debajo de la mesa. Dicen que van a vender bonos de carbono a futuro. No está en esta ley de presupuesto, pero por declaraciones de otras autoridades de gobierno, dicen que quieren captar 5.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que uno se hace, eso es vender los bonos de carbono, digamos, los servicios ecosistémicos que dan nuestros bosques por los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuántos? No nos dicen, y quieren meterlo así, como digo, de contrabando por debajo de la mesa en esta ley financiera. Si quiere, hacemos un corte para algunos comentarios o seguimos con el resto de los 12, como usted quiera. Diputado, una consulta. Este presupuesto o este proyecto de presupuesto que se ha presentado a la Asamblea, no quiero con esto ser abogado del diablo, ojo, ¿no será una respuesta al bloqueo que hay en la Asamblea, a los créditos que el gobierno ha pedido hace un año y medio o 2 años? Digo, tal vez ese sea el camino que está tomando ahora el Ejecutivo para evitar a la Asamblea, precisamente para conseguir financiamiento externo, tanto para el déficit fiscal, para proyectos de inversión y para otras obras. Bueno, estas son medidas muy cuestionables de política económica, pero que no tienen que ver con el presupuesto. Por ejemplo, este bono de carbono, ¿qué tiene que ver con el presupuesto? A no ser que tenga que ver con que 40% del presupuesto dice que lo van a pagar con deuda. De ese 40% es más o menos un 10% con deuda externa, un 30% con deuda interna. Pero no dicen cómo. Entonces, todos estos artículos de contrabando son pues eso. Los llamo contrabando porque el contrabando es
digamos, meter una mercadería ilegal en contra de lo que dicen las normas. Lo mismo es estos artículos, es meter estos artículos en contra de lo que dice la Constitución, las normas y las sanas prácticas del manejo económico. Eso es lo terrible. Y seguiré hablando de otros más. Nos quedamos en el tema de que quieren vender bonos de carbono por $5,000 millones. Esto es hipotecando el futuro del país, el futuro de nuestro medio ambiente por décadas, no sabemos cuánto, para gastárselo ahora. Luego también nos preocupa mucho el artículo 19, que le autoriza al Banco Central de Bolivia para disponer de nuestras garantías de oro, nuestras 22 toneladas de oro. Teníamos 44 hace un año y medio. Recordemos, también de una manera tramposa, comprando conciencia, se hablaba de maletines negros, se aprobó una ley de oro que el gobierno quería vender las 44 toneladas, llamaba que la ley del oro era para fortalecer las reservas internacionales. Nosotros advertíamos que era para todo lo contrario, y así fue. Se aprobó la ley del oro y vendieron más de $1,600 millones de nuestras reservas, 22 toneladas, se les autorizó a vender solamente la mitad, y entonces le dijimos que solamente podían vender la mitad, vendieron esa mitad, $1,600 millones. ¿Para qué sirvieron? No se vio ningún alivio a la crisis, y peor, la crisis en este momento es bastante peor que lo que era hace un año y medio. Entonces, permitirle al Banco Central vender el oro que nos queda, o darlo en garantía en este caso, es un despropósito enorme, y en todo caso debería ser objeto de una ley específica y no un artículo de contrabando en la ley financiera, como es el caso. La siguiente observación que tengo es a la disposición adicional sexta, que cambia la ley del Banco Central. La ley 1670 del Banco Central cambia el artículo 18 y le permite al Banco Central ir a prestarse plata de fuentes internacionales, contraer deuda externa, el Banco Central, para después prestárselo al gobierno y no pasar por la Asamblea. O sea, esto es una trampa inconstitucional, pero grosera, y lo quieren meter así de contrabando. En la misma disposición sexta, en otro parágrafo, quieren también cambiar el artículo 16 de esa misma ley 1670 que rige al Banco Central. Y lo que dice es que el Banco Central puede disponer como le dé la gana del oro, puede venderlo, hipotecarlo, ignorarlo, dar garantía, colateral, etcétera. Entenderán que esto es absolutamente inaceptable y es tramposo e inconstitucional. Luego está la muy polémica disposición adicional séptima, que dice que autoriza a las entidades competentes, dice, a confiscar y disponer, decomisar las mercaderías, los productos agropecuarios, los alimentos, con el argumento de que si venden por encima del precio que el gobierno. Todo lo que hace este presupuesto, cuando gasta muchísimo más, 40 más de lo que le ingresa, y es el 11º año consecutivo que hacen lo mismo, cuando dilapida las reservas internacionales, cuando aumenta el techo para pagos de sueldos y salarios, todo este presupuesto es inflacionario, y saben que van a generar inflación, van a generar emisión monetaria. Paréntesis, vimos hace un par de semanas, o poco más quizá, unas licitaciones del Banco Central. Se denunció que han mandado a imprimir millones y millones de billetes de 200, 100, 50, de 10 bolivianos, ¿no? Ahora, el monto total de estos millones de billetes que han mandado a imprimir significa 24% del PIB. Este es el nivel de emisión monetaria inorgánica, se dice en economía, que planea el gobierno en los próximos meses, no sé si 6, 12, 24 o cuántos, pero 24% del PIB. De meter billetes a la economía es simplemente devaluar la moneda, o sea, quitarle valor a la moneda, lo cual significa inflación. Eso es lo que están haciendo subir los precios. El que suba el dólar por estas políticas erráticas del gobierno y toda esta mal manejo de la macroeconomía es lo que alza los precios. Entonces, como saben que es eso, pero quieren mantener su festín de prebenda, de ineptitud, de corrupción por razones políticas para aferrarse al poder, sobre todo en el año electoral, entonces van a generar inflación, y para que no se sienta tanto, quieren
fijar precios a los productos de primera necesidad, y lo que están anunciando es que el que no quiera vender por debajo de su costo, porque el gobierno así lo dice, entonces le van a confiscar y decomisar su propiedad. Esto es absolutamente inaceptable. Esa es la disposición adicional séptima. Luego hay una disposición transitoria que básicamente dice disponer 300 millones de bolivianos para los festejos del Bicentenario. ¿Qué festejo? ¿Y 300 millones para qué? Para producciones culturales, que es más la cháchara, la mentira, que el proceso de cambio y que la nacionalización y que la industrialización. Para eso, para propaganda política, en ocasión del Bicentenario, se quieren gastar esos 300 millones de bolivianos y quieren sacarlos además de un fondo que proviene de las multas que cobra la ATT, la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, que es para la inclusión digital, para que nuestros niños en el campo tengan acceso digital, ¿no? Que tengan internet, etcétera. Se le quiere quitar a los niños del campo para gastarlo en propaganda gubernamental en un año electoral, básicamente. Y luego hay dos disposiciones finales. Una que me preocupa también, bueno, las dos me preocupan. Una que le permite al Banco Central prestarle al gobierno, al TGN, lo que necesite para llegar a fin de año, dice, para sus necesidades de corto plazo al 31 de diciembre, es decir, para pagar sueldos y aguinaldos de diciembre, o sea, prestarle al Banco Central también imprimiendo billetes. Y finalmente, la disposición final segunda pretende legalizar, miren, artículos de contrabando como estos 12 que acabo de describir. En los últimos 18 presupuestos, en las últimas, o sea, en las leyes financieras de los últimos 18 años, ya es maña de Arce Catacora. Él ha hecho todos los presupuestos desde el 2006, incluyendo el que le tocó a la señora Áñez, porque recordemos que Yanine Áñez asumió el gobierno de transición el 11 de noviembre, pero desde el 31 de octubre el ministro de Evo, Arce Catacora, ya había mandado el presupuesto a la Asamblea. O sea, lleva 18 años ininterrumpidos mandando esos presupuestos y metiendo contrabandos como estos. El problema es que la ley financiera tiene vigencia solo un año para la gestión en cuestión. Entonces, cada año tienen que vigentar, y este año lo que han decidido es más bien inventarse en la ley de administración presupuestaria, que es una ley del año 99, la ley 2042, inventarse un último artículo adicional. La ley tiene 46 artículos y se han inventado 147 diciendo, esta ley tiene un anexo, y en el anexo le ponen 191 artículos de contrabando, como los 12 que acabo de señalar. Fíjense la gravedad de cada uno de esos 12 artículos de contrabando, pues de ese mismo calibre hay otros 191 artículos que quieren blanquear de esta manera en esta ley. Esas son mis 12 opciones fundamentales, no son las únicas, pero son las que considero más nocivas para la economía y sobre todo para la propiedad y los derechos individuales y económicos, las libertades de la gente. Diputado, permítame volver por favor al artículo 13 sobre los bonos soberanos. En el país ya se habían ejecutado esta emisión de bonos, lo han hecho por primera vez el 2012, posteriormente en 2017 y 2022, que ha sido la última, por 850 millones de dólares al 7,5% anual. En este caso, creo que el reclamo más que todo debería venir desde esas fechas, ¿o cómo sería la figura, diputado? Bueno, mire, esa emisión de bonos que se hizo en años anteriores tenían propósitos específicos que además los incumplieron. La última emisión de bonos a la que usted hace referencia decían era para construir hospitales y usar esa plata para cualquier otra cosa menos para construir hospitales. Se prestaron al 5% en un momento en que prestarnos de la CAF en promedio nos estaba costando 1.7, 1.8%. Prestarnos del BID, que es el siguiente más caro, estaba por alrededor de 2.5%, y prestarnos de la CAF nos estaba costando alrededor de 3%. Fueron a prestarse al 5%, al doble o al triple de lo que nos costaba otras fuentes. Lo peor de esta colocación que pretenden de este año es que va a ser un interés altísimo, por eso quieren mitigarlo poniendo oro de garantía, poniendo otras garantías de fuentes multilaterales para tratar de bajarlo un poco, pero con la calificación de riesgos que tenemos, o sea, nos cobraron el 5% cuando nuestra calificación de riesgos era A o B, dos veces B, o sea, doble B, y ahora es CCC, o sea, es la más baja.
de la región. Intereses serían positivos. Y aún, fíjese, un dato interesante, con los intereses que no eran tan altos, usted menciona, ya este año el servicio de la deuda, 25, se ven bonos, se ven en una serie ya de pagos a capital de deuda externa que se contrajo y ya se han vencido periodos de gracia, etcétera. En el propio presupuesto están estimando 3.500 millones de dólares para pagar intereses y cuotas de capital a la deuda externa, sin pagar nada del capital a la deuda interna, a las AFPs, a lo que se prestaron del Banco Central, 3.500 millones. Pues básicamente quieren ir a prestarse 3.000 millones más caros para pagar las deudas que se prestaron antes. O sea, esto ya es el descalabro total, porque lo único que no quieren es parar este descre que hay de la economía y de los fondos públicos. Para finalizar, diputado, más allá de las observaciones, ¿qué puede hacer la Asamblea, por lo menos la oposición, para evitar frenar o que no se trate el presupuesto? Sabemos bien que solamente queda una semana o unos días más, y este presupuesto, si no se aprueba hasta esa fecha, va a tener que regir desde el 1 de enero a través de un decreto supremo. Pero ¿qué pueden hacer o qué puede hacer la oposición en este caso? Bueno, lo que podemos hacer o tenemos que hacer es rechazar estos artículos, por lo menos estos que digo en la ley, eliminarlos del proyecto de la ley financiera. Miren, estamos bajo una amenaza muy fuerte del gobierno, porque lo que el gobierno quiere hacer es como el año pasado, no permitir que se termine de tratar en la Asamblea para salir en enero y decir, como la Asamblea pasaron 60 días y no aprobó, ni rechazó, ni modificó la ley, entonces lo que presentamos es lo que va. Eso es una trampa de dudosa constitucionalidad, pero que ya la ha hecho antes el gobierno y es lo que pretende hacer ahora. Entonces, por eso digo, los números del presupuesto no los vamos a cambiar, no vamos a poder, no hay tiempo, y aunque hubiera tiempo, es sumamente complejo cambiar los presupuestos institucionales. Es un proceso que demandaría meses, eso no lo vamos a poder hacer. Es una parte tramposa, si quiere, del sistema en que se aprueba el presupuesto. Pero lo que sí podemos y debemos cambiar es la ley financiera. Estos 12 artículos mañudos de contrabando, perniciosos, los tenemos que eliminar de la ley financiera, aprobar en grande. Eso es lo que yo insto a mis colegas, aprobar en grande, porque hay que aprobar el presupuesto. No podemos caer en la trampa de que no aprobaron el presupuesto, entonces ahora yo va a decir, yo meto mi ley financiera como me da la gana con todos los contrabandos. No, tenemos que aprobar en grande y luego en detalle, cuando se delibera sobre cada uno de los artículos de la ley, pues rechazar estos 12 artículos, simplemente sacarlos y que vaya el presupuesto. El gobierno va a tener que asumir las consecuencias de un presupuesto que es suicida, significa acelerar más hacia el abismo, lejos de tomar medidas correctivas para la economía, está siguiendo la misma lógica, ya ha decidido apretar el acelerador a fondo en dirección al abismo. Pues el gobierno va a tener que responder con eso. Lamentablemente es el Parlamento, no podemos evitar mucho eso, pero sí podemos y debemos evitar estos 2 artículos que vengo denunciando, que son contrabando y son muy negativos y perniciosos para la economía y para la vida de los bolivianos. Diputado, permítame por favor una última pregunta. ¿Usted cree que haya consensos en la Asamblea Legislativa para aprobar en grande y posteriormente debatirlo en detalle, tomando en cuenta las implosiones de las 3 fuerzas políticas? Mil disculpas, no logré entenderle su última pregunta. Diputado, le consultaba, ¿usted cree que la Cámara de Diputados particularmente logre en consensos para aprobar en grande este proyecto de ley y posteriormente debatirlo en detalle, tomando en cuenta las implosiones de las 3 fuerzas políticas? Bueno, mire, fíjese, y algo que también he denunciado, el día de ayer se tenía que tratar esto en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, porque ¿qué dice el procedimiento legislativo? Se aprueba en la Cámara de Origen, en este caso diputados, primero se trata en la comisión respectiva y después va a plenaria. Luego eso va al Senado y también lo mismo, en la comisión respectiva del Senado y luego a plenaria. Si en el Senado le hacen una modificación a lo que se decidió en diputados, tiene que volver a la reunión de asamblea, que es una sesión de asamblea, senadores y diputados sesionando en conjunto. Entonces, para todo este procedimiento que estoy describiendo,
En los hechos tenemos algo así como 5 días hábiles la próxima semana, porque Choquehuanca el año pasado dijo no, tenemos que irnos al receso y nos mandó al receso alrededor del 20 de diciembre. Entonces, ¿cuántos días tenemos hábiles para hacer todo este procedimiento? Y encuentro un despropósito inexcusable y un servilismo al gobierno lo que ha hecho el diputado Aliaga de proponer un cuarto intermedio para que venga el ministro a presentar, a hacer la presentación de PowerPoint del presupuesto cuando estaban ya en la sala 3 viceministros que igual podían haberlo hecho. Esto lo denuncio porque es un despropósito enorme, es hacerle el juego al gobierno que quiere que la Asamblea no tenga el tiempo para tratar esta ley y seguir con sus contrabandos, con estos artículos que he denunciado. Muy bien, diputado, agradecemos la gentileza por haber estado acompañándonos en La Razón Radio. Que tenga una linda jornada. ¿Perdón? Agradezco la gentileza que ha tenido con La Razón Radio y que tenga una linda jornada, diputado. Muchas gracias. Le agradezco mucho, un gusto estar en La Razón conversando con ustedes y a la orden para una próxima oportunidad. Hasta un próximo contacto, diputado. Hemos conversado con el diputado Miguel Roca, él es de Comunidad Ciudadana, nos ha explicado que tiene por lo menos 12 observaciones, Miguel. Sí, que tienen que ver básicamente con el endeudamiento que piensa contraer la administración actual y los riesgos, ¿no? Nos ha hablado de los bonos, por ejemplo. Lo más delicado es la emisión de los bonos, ¿no? De los bonos soberanos. Tú bien decías, ya has hecho una emisión de 4 emisiones de bonos. Las 3 primeras estaban destinadas a contratación de deuda, pero para construcciones de obras viales y hospitales. Eso se llegó a cumplir por un informe que dio hace unos 2 años el ministro de Economía. Las emisiones fueron el 2012, el 2013, ambas por $500 millones y eran a 10 años plazo. Esas 2 ya se pagaron. Una tercera fue el 2017. Que era por $1.000 millones, esa vence el 2027, o sea, de aquí a unos 3 años, esa tiene que pagarse. Hasta el momento se está cumpliendo con los tenedores de bonos, se les está pagando sus intereses y también capital. Y la última emisión ha sido el 2022 por $850 millones, que era para apoyo presupuestario y era con una tasa de interés bastante elevada, ¿no? Era 7.5 o 8.5. Elevadísima. Obviamente el gobierno estaba necesitado de esos recursos el 2022, cuando ya estaba comenzando a haber problemas al interior de la Asamblea a nivel del MAS. A mí lo que me llama la atención es cuando se han hecho las 3 primeras emisiones de bonos, se lo ha hecho cuando el país estaba en plena bonanza económica. El 2012, el 2013, Bolivia no tenía necesidad de prestarse dinero porque las reservas estaban por los $14.000 millones. Pero el argumento del gobierno era que Bolivia también tenía que entrar al mercado de capitales. Y como teníamos una buena calificación, el interés que se pagó en ese momento era del 4.5. Eran bajas las tasas de interés comparado con otra emisión de bonos de otros países que estaban al 7, 8, 11% cuando tenían mejor calificación que Bolivia. Entonces son varios los argumentos, pero como le decía al diputado y no me respondió, no quiero ser abogado con esto, abogado del diablo, y lo repito, no es que esté defendiendo al gobierno, pero ¿no será un camino que ha tomado el gobierno en vista de que en la Asamblea le han trabado como más de $1.000 millones de créditos que deberían, entre muchas otras cosas, servir para inversión pública? Creo que ese es el camino que ha tomado el gobierno y la mejor forma que podían haberlo hecho es a través del proyecto de la ley financiera, del presupuesto general del Estado. Entonces, esos son los riesgos también que nos ha advertido el diputado. Hay riesgos para la economía, las tasas de interés van a ser elevadas, se van a pignorar las reservas del Banco Central. Entonces, es una situación bastante delicada, ¿no? Que hay que seguir discutiéndolo y como decía, tienen 5 días. Va a ser difícil, el ministro va el lunes, me imagino que se va a tomar todo ese día, el martes van a entrar a debate, estarán aprobando con los problemas que hay el miércoles, seguro va a ir después el jueves a diputados al pleno, lo aprobarán y tienen un día para que tengan que reunirse a nivel de la Asamblea Legislativa. Lo veo improbable. Miguel, son las 8:34, vamos a transportarnos a Santa Cruz, vamos a hablar acerca del cabildo que se ha desarrollado ayer miércoles, donde se ha determinado un plazo para liberar al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hasta el 16 de enero. Para eso vamos a hablar con el analista político Vladimir Peña. Le damos la bienvenida a Miguel Lascano y Andrea Condori. ¿Qué tal, Vladimir? Buen día.
Muy buenos días, Andrea y Miguel. Un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Vladimir, coméntenos, por favor, cómo se encuentra el panorama político en Santa Cruz, qué es lo que está pasando. Entiendo que la ciudad está atravesando por una situación complicada debido al intento de elevación o nivelación de precios de los pasajes, el cabildo que se ha desarrollado ayer. Coméntenos, por favor, cómo está Santa Cruz, cómo se encuentra, cuál es su análisis político de lo que atraviesa la ciudad. Hoy, como todo el país, con mucha incertidumbre y también con muchos problemas acumulados que no se han resuelto oportunamente y que se ven ahora profundizados por el nivel de crisis económicas que hay. Uno de esos es el tema de la tarifa del transporte público en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde el lunes hasta ayer hemos tenido un paro de 72 horas que era indefinido de los señores del transporte público, de los micros que denominamos en Santa Cruz, y anoche se ha llegado a un acuerdo para una suspensión temporal de este paro indefinido por 48 horas, mientras el gobierno municipal de la ciudad y los dirigentes del sector transporte están negociando para un acuerdo. El pasaje en Santa Cruz en micro colectivo vale 2 bolivianos, ellos pretenden subir a 3 bolivianos, todavía ahí está confuso el tema del método y la justificación para la subida del precio del pasaje en transporte público, porque no se ha cumplido la normativa, dicen desde el gobierno municipal, que obliga a los señores del transporte público a cumplir ciertos requisitos esenciales para brindar un buen servicio y por su parte los dirigentes del transporte aseguran que todo ha subido y que el pasaje ya no se corresponde con la realidad que vive el país. Todavía eso está en una tensa calma, la gente ha podido movilizarse en otros medios, obviamente de forma precaria, camiones, camionetas que han prestado el servicio estos 3 días. Esperemos que la normalidad vuelva y que los dirigentes y las autoridades pertinentes del municipio puedan llegar a un acuerdo razonable en función de brindar un buen servicio a la gente y también tener un precio que pueda ser asequible para el conjunto de la ciudadanía. Por el otro lado, el tema del cabildo de ayer que me comentaba, no ha pasado como una noticia trascendente, ha sido más el ruido que las nueces. Marca, creo, este cabildo también una división en los diferentes espacios políticos y dirigenciales de Santa Cruz. Fue convocado o autoconvocado, como han denominado, por grupos de ciudadanos, plataformas, al margen del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ha sido tradicionalmente la institución convocante del cabildo. Ha sido un cabildo, si se le puede llamar, por la autodenominación que le han dado, con muy poca presencia de gente. Algunos medios independientes dicen que no pasaban las 5.000 personas y claro, cuando esto se compara con los cabildos multitudinarios de decenas de miles de personas en el Cristo, obviamente se muestra que ha sido un fracaso la convocatoria. De todas maneras, dos situaciones ahí hay que relevar. La primera, considero que hay un clima de hastío, cansancio ciudadano, porque este cabildo fue convocado fundamentalmente por el tema económico y eso puede tener adherencia ciudadana porque la crisis afecta a todos los sectores y sobre todo a los sectores más populares. Hablo de la crisis económica, obviamente. Y segundo, la motivación política, ¿no? El hecho de que la principal determinación sea la liberación del gobernador Camacho, que en eso me imagino en Santa Cruz hay un amplio consenso por todos los abusos que se han dado en su detención y apresamiento, pero eso demuestra que tiene un interés político y por eso no ha tenido una convocatoria masiva, ¿no? Detrás de esta convocatoria ciudadana, entre comillas, hay dirigentes políticos ligados inclusive a candidatos que ya están en plena campaña, con lo cual se ha desdibujado el sentido de un cabildo cívico aglutinador de una importante mayoría de la sociedad cruceña. Por lo tanto, me parece que va a ser un cabildo en términos históricos irrelevante. Vladimir, en actuales circunstancias políticas, económicas, con una crisis que vive el país y con este cabildo que ha sido convocado ayer,
¿No será que hay una falta de nuevo liderazgo en Santa Cruz? Como bien decías, no han pasado, bueno, por las imágenes que se veían, no han pasado más allá de 4.000, 5.000, 6.000 personas. ¿No será que hay una falta de liderazgo también a nivel de política allí en Santa Cruz? O probablemente están emergiendo nuevos liderazgos y todavía no tienen ni la envergadura de líderes anteriores, ni el apoyo de instituciones importantes como el Comité Cívico. Pese a la crisis institucional que hay en Santa Cruz, que se ha demostrado a lo largo de los últimos 3, 4 años, en el enfrentamiento constante entre la gobernación, el comité cívico, entre la gobernación, la universidad, entre la gobernación y los sectores productivos de Santa Cruz, que ha resquebrajado la unidad departamental, eso que nosotros llamamos institucionalidad cruceña, hoy está fragmentada y no hay una comunión en base a ideas que puedan aglutinar a todos los sectores de Santa Cruz, o por lo menos a unos sectores mayoritarios. En ese sentido, la gestión del comité es muy mala, pese a que ha sufrido muchos ataques, es muy mala. El señor Larac no ha tenido una gestión que pueda estar acorde a las expectativas que se tiene de un presidente cívico, ni a las circunstancias de crisis que se vive, ¿no? Ha sido una administración que se ha conformado con hacer el mínimo esfuerzo, y eso también están aprovechándolo sus detractores, y la gente echa en falta una entidad que pueda representarla. Pero la crisis mayor se da en los partidos políticos, en las autoridades, en los grupos de representación ciudadana. En términos democráticos, creemos que es la principal fuerza que tiene la gobernación, la brigada parlamentaria, entre otras instituciones de Santa Cruz bajo su administración, son las peor administradas, las peor gestionadas. La gobernación está muy devaluada, la brigada parlamentaria cruceña, que en otros tiempos ha sido un gran referente de reivindicación de las demandas de Santa Cruz, hoy está totalmente apagada. Uno precisamente de los que discurseaba ayer, el que leía las determinaciones, las preguntas del Cabildo, es el expresidente que ha salido hace un par de semanas atrás de la brigada parlamentaria y que ha tenido la institución durante un año, año y medio, sin hacer absolutamente nada. Entonces, estas personas, o por lo menos algunos dirigentes convocantes, son del partido de Creemos, el partido del gobernador Camacho, afiliados al gobernador Camacho, cercanos al gobernador Camacho, y que hoy, cuando tienen instituciones, no saben qué hacer con ellas. Entonces, por eso parece curioso que entre las determinaciones, por ejemplo, sea ir contra los avasallamientos. Está bien, todos estamos de acuerdo que el avasallamiento hace muchísimo daño, es un delito, destruye el tejido productivo de Santa Cruz, pero han tenido 4 años para hacer algo y no han hecho nada. Entonces, cuando uno mira los dos cabildos anteriores, esto parece un reprise, las decisiones, digo, ¿no? Un reprise de los cabildos anteriores, y desgraciadamente eso ha llevado a devaluar el cabildo como tal, porque se toman determinaciones, pero al final quienes tienen que gestionar su cumplimiento no lo hacen y volvemos a un punto muerto. Ujú. Vladimir, haciendo un análisis para el próximo año, ¿cuáles son las perspectivas tú que ves para el país, tanto en lo político como en lo económico? Considero que va a seguir marcado por el tema económico. La crisis es muy grave, y no hay, sobre todo, ¿no? Un horizonte de salida. El presidente Arce y su gobierno no transmiten certidumbre respecto a que la situación vaya a mejorar. Hay un pesimismo en la población. Y por el otro lado, en el ámbito político, ya entramos de lleno a un año electoral crucial para el país, que lamentablemente, digo, por la situación económica, por la crispación política, la polarización, la desunión, la fragmentación, que son los grandes males que hoy acechan al país, vamos a cumplir nuestro bicentenario, ¿no? En esas condiciones. Ojalá, aspiro a que el bicentenario sea un punto de inflexión en la historia política del país. Creo que con mayor nitidez se va sintiendo en la población la necesidad de un cambio político. Sin embargo, todavía 8 o 9 meses de las elecciones, no se vislumbra un horizonte para ese cambio político. La gente está cansada de la situación, está indignada con el movimiento al socialismo por el mal manejo
de la economía, especialmente por la crisis institucional, por la guerra descarnada que ha retratado de cuerpo entero a los principales líderes del movimiento al socialismo, por haber priorizado su pelea, su disputa por el poder simplemente antes que los problemas de los ciudadanos. Entonces hay un aroma, diría yo, a fin de ciclo, pero ese fin de ciclo todavía no tiene un tránsito a a una nueva etapa que es necesaria para el país, y espero que los dirigentes políticos, los liderazgos puedan entender que el próximo año es un año importantísimo en la vida política del país, donde la gente necesita tener tranquilidad, certidumbre, y esperemos que las elecciones se puedan desarrollar en un clima democrático, de que nadie intenta manipular las elecciones y que el pueblo boliviano pueda decidir un mejor futuro del que tenemos actualmente. Vladimir, en este contexto de crisis económica, política, social e institucional que atraviesa el país, se encuentra la preocupación por el presupuesto general del Estado, que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, en una comisión de la Cámara. ¿Usted cree que se logre que los diputados logren encontrar consensos para tratar y debatir este proyecto de ley? Espero, como todo demócrata, como todo ciudadano que cree en la democracia como el mecanismo de resolver nuestros conflictos, se pueda hacerlo, ¿no? Mira, dentro de la herencia que va a dejar el movimiento al socialismo, está la opacidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del debate público, ¿no? Que hay que recobrarlo. El MAS tuvo una mayoría aplastante, porque fue así, aplastante, la utilizaron para eso, durante casi 16, 17 años de los cerca de 20 que van a estar en el poder. Y durante todo ese tiempo nunca se debatió el presupuesto público en el Parlamento, que es una de las tareas más importantes, debatir el presupuesto público. En cualquier país, en cualquier democracia, el debate del presupuesto público, del presupuesto anual, genera unos debates intensos donde inclusive la población se involucra porque es determinante para la vida de los ciudadanos. Sin embargo, acá era un simple trámite por esa mayoría que tenía el movimiento al socialismo. Hay una práctica también de incorporar artículos de contrabando en el presupuesto, no de ahora, desde siempre del MAS, inclusive de otros gobiernos, de poner otras cuestiones ajenas al presupuesto público, como ahora han denunciado los sectores empresariales de Santa Cruz, que le afecta a sectores productivos sin que eso tenga debate. Entonces yo considero que hay que recobrar, más allá del presupuesto público, hay que recobrar el debate como un instrumento útil para la ciudadanía, para saber qué se hace con el dinero público en este caso, dónde se invierte, cómo se invierte, si es transparente esa inversión, si está acorde a las necesidades que quieren los bolivianos. Entonces no podemos tener presupuestos opacos como lo que hemos tenido, carentes de debate público. Así que hoy ojalá que esta división del MAS por lo menos incentive el debate público y que las cuentas sean más transparentes. No puede ser que no sepamos el tema de las reservas, que no sepamos las reservas que tenemos de gas. Entonces, cuando uno mira todo en este país, se está volviendo cada vez más oscura. En el tema del INRA, por ejemplo, es imposible saber cuántos terrenos han saneado, cómo se ha hecho el saneamiento. Entonces, el país necesita debatir, necesita que la gestión pública sea transparente, sea eficaz. Son elementos de una gobernanza moderna, pero hemos entendido, o ha entendido el MAS y algunos grupos políticos, que la democracia se reduce a unas mayorías y minorías, que simplemente el Parlamento es para discutir y pelear cosas que no tienen sentido en la vida de la gente. Muy bien, Vladimir, agradecemos la gentileza que ha tenido con La Razón Radio para hacernos un análisis político de lo que ocurre en el país. Hasta un próximo contacto, Vladimir, que tenga una linda jornada. Muchas gracias, Andrea, igualmente para ustedes. Un saludo. Muchas gracias. Hemos conversado con el analista político Vladimir Peña. Él nos ha comentado sobre lo que está ocurriendo en Santa Cruz, la debilitación de la institucionalidad cruceña. También nos ha hablado sobre lo que está ocurriendo en el país en términos económicos, políticos, todo ya con miras a las elecciones generales de 2025, y posteriormente nos ha hablado también del presupuesto general del Estado. Y algo que me llamó la atención es que nos dijo que nunca se debatió, Miguel, nunca se debatió porque inicialmente, cuando había mayoría en el Parlamento,
no se debatía. ¿Por qué? Porque era una mayoría el movimiento al socialismo. Entonces el presupuesto general del Estado pasaba como el Ejecutivo lo mandaba, ¿no? Y ahora no se puede debatir por la fragmentación en el movimiento al socialismo y en las otras bancadas. Exacto, eso quería rescatar de Vladimir. Mira, yo tengo ya bastantes años en periodismo, un poco más de 20, 24 años, y me acuerdo que antes del 2006 había, pero meses de debate, se los convocaba a todo el mundo. La comisión llamaba a empresarios, sectores sociales, absolutamente a todos para que se debata el presupuesto. Obviamente eran debates que duraban pues semanas, meses, y al final terminaban aprobando el presupuesto de una gestión en enero, en febrero, en marzo. Por eso es que se tomaron algunas determinaciones para que esto sea más expedito, pero al hacerlo más expedito, se corre el riesgo de que no se socialice el presupuesto general de la nación. Eso es lo que ha pasado ahora y lastimosamente desde el 2006, como bien lo decía Vladimir, meten artículos de contrabando, siempre lo han hecho, se han cambiado leyes, se han añadido artículos, precisamente por la letra chica, esas disposiciones que nadie las leía, pocos se daban cuenta, pero estaba ahí la trampita, como decía el diputado Roca. Y han hecho eso desde el 2006 hasta la fecha, ¿no? Y estos artículos que van a meter, como bien te decía, creo que el gobierno ya le ha buscado el camino. Como la Asamblea no me aprueba créditos, pues bien, lo voy a conseguir de otra forma, porque sé que si voy a mandar un proyecto de ley no lo van a aprobar. Entonces, ¿qué hago? Le meto en el presupuesto general del Estado, sé que estos señores no lo van a tratar. Es más, lo han diferido casi 2 semanas, lo tenían en un escritorio y recién lo han presentado, precisamente para eso, para que sea aprobado y ellos tengan ahora sí los recursos que necesitan para, puede ser inversión pública, apoyo presupuestario y para cubrir algunos gastos que se tienen a nivel de la administración central. Eso es lo que han hecho y va a ser, al parecer, se va a aprobar nuevamente a través de un decreto supremo y va a regir desde el 1 de enero del próximo año. Así es, Miguel, son las 8:52, nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias. En un momento regresamos con La Razón Radio. ¡Llegan las vacaciones! Pero no tenemos vehículo. Pero ahora puedes alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. Este fin de año, Quinto Share te lleva a vivir unas vacaciones a lo grande, con gastos a lo chico, con 30% de descuento. Quinto Share te lleva a donde tú quieras, sin límites de kilometraje y con la libertad de armar el viaje a tu manera. Descarga la app Quinto Share Latam en App Store y Google Play. Contact Center 7670-3644. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento. Todo noviembre y diciembre. Estas vacaciones aprovecha la libertad y el 30% de descuento con Quinto Share. Más destinos, más momentos, más ahorro. Continuamos con La Razón Radio. ¿No tienes vehículo para vacaciones? Ahora puedes alquilar un Toyota en Quinto Share. Descarga la aplicación Quinto Share Latam en Apple Store o Google Play. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento, sin límites de kilometrajes, todo noviembre y diciembre. Comunícate al Contact Center 767-03-644. Más destinos, más momento, más ahorro. Miguel, son las 8:54. Hemos conversado con distintas fuentes que están hablando acerca de temas que están llenando la agenda noticiosa. Hemos hablado inicialmente con el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, quien tiene por lo menos 12 observaciones, y posteriormente con el analista político Vladimir Peña, quien nos ha manifestado también su preocupación sobre lo que está ocurriendo en el país, Miguel. Así es. Es el tema que va a estar hasta la próxima semana, yo creo, en agenda. Es importante lo que va a pasar a partir del lunes, porque han suspendido tenía que participar el ministro de Economía sobre el presupuesto general del Estado del próximo año. No lo han suspendido la sesión el lunes, entonces yo creo que la próxima se definen muchas cosas, ¿no?
Así es, Miguel, y nos vamos a esta hora a la lectura de nuestros titulares de este miércoles 5 de diciembre. Ya estamos a 5 días del último mes del año, Miguel. Sí, ya estamos en la recta final. En la recta final del año. Son 20 días para Navidad, exactamente. Un miércoles, 3 semanas ya es Navidad y después ya viene fin de año, ¿no? La gente, no sé en qué estará preocupado, pero estos días, siempre fin de año, son un poco, hay una distensión si se quiere, ¿no? Pero por esta crisis que vive el país, no sé si va a haber familias que la van a pasar bien. Así es, Miguel. Esta es nuestra apertura de hoy. CAINCO, Presupuesto General del Estado 2025, es una carta blanca de endeudamiento. El gremio cruceño considera que el modelo está agotado. Las cámaras advierten que no serán parte de la reglamentación. Nos vamos a la subapertura. Misael Nayar es sentenciado a 15 años de prisión por el asesinato de 2 policías y un civil en 2022. Nos vamos a la lectura de nuestras llamadas. Dávila será extraditado antes de Navidad, así lo ha informado el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Llamada con fotografía. El Tigre golea y está a 3 puntos de Bolívar. Micreros de Santa Cruz dictan pausa en su paro. Han dictado una pausa de 48 horas tras haberse reunido con el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. Así es. Suspendida hasta el lunes la declaración de Arias. Y esta es la fotografía de hoy de nuestra apertura. Macron en la mira. Diputados tumbaron al primer ministro de Francia, Miguel. Es el periodo más corto de un primer ministro que ha sido censurado en Francia, es por lo que he leído. Y hace un año exactamente, tal vez un poco menos, han cambiado a otro primer ministro. Entonces Macron no la tiene fácil, los diputados le están pidiendo que dé un paso al costado y que llame a elecciones. O sea, la situación en Francia está bastante delicada y ahí tiene que ver también mucho la ultraderecha, ¿no? Que está presionando para que llamen a nuevas elecciones para elegir a un presidente. Así es, incluso los jubilados no ha sido ese tema un rol fundamental para que empiece a tropezar el presidente francés Macron. Así es, tiene que ver muchos factores, está el tema también, no crisis como tal económica, pero sí hay descontento de todos los sectores sociales, pero además también por la guerra en Ucrania, ¿no? Tiene que ver indirectamente estos temas de el encarecimiento de los productos que se están dando en Europa precisamente por este problema de la enemistad que se han creado con Rusia, que era el principal proveedor de gas a Europa a bajos precios, ahora lo tienen que importar a precios prohibitivos. Muchas empresas que tenían negocios con Rusia han dejado de vender, ya no hay un comercio fluido. Hay muchos factores que analizar ahí, es por eso es el descontento de la gente, ¿no? Y por eso están pidiendo un cambio de gobierno. Así es, Miguel. También hoy tenemos en nuestra plataforma virtual disponible el periódico El Extra, que solo sale los jueves. Ese es un dato importante para los que nos ven. Solo sale los días jueves y esta es la apertura de El Extra de esta jornada. Para la CAINCO, el presupuesto 2025 es una carta blanca para el endeudamiento. El presupuesto general del Estado sin duda está marcando la agenda de todos los medios de comunicación. Exacto. Y esta es la fotografía, Miguel. El barco Cholet navegará por el río Amazonas. Freddy Mamani, conocido por el diseño y construcción de los cholets en el Alto, es el creador de esta embarcación. Qué hermosa obra, Miguel. Es una bellísima, obra... y se va a ver espectacular recorriendo los ríos del oriente boliviano. Se va a ver espectacular, es sin duda algo que no nos podemos perder. Es una obra de arte, Miguel. Sí. Así es, y nos vamos a la lectura de nuestras llamadas. Por favor, la llamada con fotografía. La violencia por las tarifas llega a El Alto. Ayer se ha desarrollado una marcha por parte de los sindicatos de medios de transporte y ahí es donde se ha dado una mague de enfrentamientos y la policía ha terminado gasificando a ciertos protestantes. Hasta la fecha se destruyeron 88 fábricas de droga a escala nacional. Y la última de las llamadas, El Gran Poder estrena su canción oficial. Ya en esta recta final del año ya estamos pensando, Miguel, en El Gran Poder que viene en junio de 2025. En El Gran Poder, en Carnaval y otras festividades, y todo va a estar centrado como algo que decía Vladimir, ¿no? El próximo año es el bicentenario, así que todos se están preparando. Hay crisis política, económica, social, hay de todo, una crisis de institucionalidad.
pero la gente está pensando más en el bicentenario, entre comillas, y bueno, sacarle rédito. El Gran Poder, me imagino que van a hacer cosas espectaculares porque son 200 años que cumple el país. Lo mismo harán en Carnaval, precisamente por la fecha simbólica, 200 años. Así que hay una mezcla de todo, ¿no? Hay una mezcla de y el todo. próximo año este tema del bicentenario también va a marcar, y las elecciones, ¿no? Las elecciones generales. Es una mezcla de todo, Miguel. Vamos a recibir el bicentenario en un momento de crisis y bueno, esperamos que todos los parlamentarios, actores políticos y otros estén dispuestos a encontrar salidas. Miguel, así concluimos esta transmisión. Agradezco tu trabajo y agradezco también el trabajo de producción. Muchas gracias. A ti las gracias, Andrea, y nos volvemos a reencontrar mañana. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Gracias por su sintonía. Hasta luego.